El 26 de diciembre de 2004 el tsunami devastó completamente esta isla. El terremoto se inició muy cerquita de aquí. Koh Phi Phi, el archipiélago paradisíaco más conocido del mar de Andamán, cuya única isla habitada recibe el nombre de Phi Phi Don. Es un destino muy turístico en el que puedes disfrutar de playas alucinantes y descubrir las otras islas en Long Tay. Son las 8:30, de la mañana y estamos subidos en este camión. ¿No? Sí, un poco antes de las 8:30. Epa. Vamos a ir hoy a las Islas Phi Phi. Y bueno, después de este camión cogeremos un barquito de estos rápidos y en un par de horas llegamos a las islas. En línea recta, desde Ao Nang a Koh Phi Phi, la distancia es de unos 34 kilómetros. Para ir a las islas, la opción más barata es hacerlo en ferry. Hay varias compañías que operan la ruta, por lo tanto, al haber competencia, los precios se mantienen bajos. Nosotros salimos desde el muelle de Noparat Tara y tardamos alrededor de 2 horas en llegar a la isla. Una vez desembarcados, nos dirigimos al hotel para dejar las mochilas e ir directos a la playa. Estas son las Islas Phi Phi, concretamente estamos en la más grande, Phi Phi Don se llama. Y bueno, son islas paradisíacas, están en el mar de Andamán y está compuesta por varias islas alrededor de la principal. Y bueno, la más conocida es la isla donde se rodó la película de Leonardo DiCaprio, The Beach. Y bueno, es uno de los atractivos más grandes turísticos de esta isla. ¿A dónde vamos? A dar un paseo. ¿A dónde? Al Titanic. ¿A ver tiburones? Sí, de grandes, te van a comer. Desde la isla puedes hacer varias excursiones o tours para visitar los alrededores. Nosotros escogimos hacer la de Koh Phi Phi y así conocer Maya Bay, pero también hay muchas otras que no te deberías perder. Aparte de esta, también es recomendable visitar Mosquito Island, Bamboos Island y Monkey Beach. Esa de ahí es Maya Bay, que bueno, aquí fue donde fue rodada la película de The Beach de Leonardo DiCaprio y bueno, es súper famosa por eso. Es una isla súper paradisíaca, aquí no hay civilización, no vive nadie y bueno, es un lugar protegido en el que se ha estado cerrada como 3 años y medio porque por el turismo masivo que hay aquí en esta isla se había estropeado bastante la zona de coral y todo eso y bueno, la han abierto hace unos días y aquí está, muy poquita gente en la playa. También hay la opción de poder visitar la playa a pie. Al ser un espacio protegido, existe una tasa de 400 bahts, unos 10 euros. Con eso puedes acceder. El barquero puede llevarte hasta el acceso sin problema. Nosotros decidimos no ir y usar ese tiempo para conocer otras zonas. En este sitio, en cuanto te metías en el agua, venían unos peces medianos, te rodeaban y se ponían a nadar contigo. Incluso podías llegar a tocarlos. Yo aquí me sentí como la sirenita bajo el mar. Después, el barquero nos llevó a otra zona donde nos dijo que se podrían ver tiburones. Hemos ido antes por ahí porque se ve que es una zona donde hay tiburones. Se ve que hay 10 crías de tiburones. Fuimos, volvimos, yo me cagué un poco. Hay muchos pececillos grandes, en plan pez globo, serpientes.
peces azules, gigantes y demás. Pero ya me vine y Coti se volvió para ver si encontraba algún tiburón. Allí lo está. En busca de los tiburones. Chun, 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 chun. ¿Qué tal, Coti? ¿Encontraste algún tiburón? Sí, encontré uno así. No era muy grande, pero suficiente para ver mi primer tiburón cara a cara. Esa noche descubrimos el restaurante donde comimos la mejor pizza y pasta de toda Tailandia. Estaba regentado por unos tailandeses muy amables. Otra cosa curiosa es que la isla está llena de gatos. Te los encuentras por todos lados y siempre están muy pachorrentos. No os dejéis engañar por este, no está enfermo, sino que está relajado. Un poco después se fue como si nada. Al día siguiente, sin saberlo, hicimos una de las excursiones más duras de todo el viaje. Decidimos dar un paseo por la parte oeste de la isla. Empezamos recorriendo la bahía hasta llegar a una zona donde parecía que había sido una zona de alojamiento con cabañas. Lo vimos todo abandonado y medio derruido. Suponemos que lo han dejado así debido a la pandemia. Desde ahí vimos que había una pequeña ruta hacia las montañas donde marcaban que había un viewpoint. Estoy casi ahogada, ¿me escucháis, no? Buenos días a todos. Pues nada, así sin querer la cosa, nos fuimos a dar un paseo por el pueblo de la isla de Phi Phi, en plan para grabar un poco para luego el capítulo que haga de Phi Phi. Y vimos que por aquí había un viewpoint. Hace un buen rato ponía que estaba a 100 metros. Pero son unos hijos de puta porque no estaba a 100 metros. Y esto, ya veis que he estado subiendo. Pero bueno, ya os enseñaré cuando lleguemos allí. Venga, que llevamos 15 minutos ascendiendo. Así que 100 metros ni de puta coña. Como nos engañan. Espero que esté ahí arriba. Si no me da algo. No, aquí no era. Aquí no es. Solo hay cabañas. Pero bueno, si das la vuelta al camino que acabamos de subir, viendo la parte positiva, es que sí podemos ver unas vistas. ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Llegamos! ¡Y es muy bonito! Aquí tenéis la isla entera. Ya veis que es muy pequeñita. El pueblecito, bahía y montañas. Y se acabó. El 26 de diciembre de 2004 el tsunami devastó completamente esta isla. El terremoto se inició muy cerquita de aquí y bueno, la ola grande entró desde esa parte de la bahía, todo por aquí, y devastó todo lo que es el pueblo que veis ahí abajo. Y bueno, después de todo eso se piensa que más o menos murieron como unas 4.000 personas. La isla estuvo deshabitada durante muchos meses, tiempo que tardaron en quitar todos los cadáveres, en quitar todo el escombro y en limpiar un poco la isla, porque después empezó a haber plagas por la basura, plagas de moscas, diferentes tipos de plagas. Aquí en esta isla viven muchos gatos, también lo que hicieron fue venir a alimentarlos y demás. Y bueno, la isla está prácticamente recuperada. Aún así tú vas por el pueblo y ves que todavía hay mucho escombro, todavía las calles están a medio hacer, hay muchas casas aún se nota el paso del agua. Pero bueno, es una historia trágica lo que pasó en esta isla y bueno, en el resto de sitios donde fueron afectados por la ola. Pero bueno, la parte positiva es que se pudo recuperar y ahora mismo pues está funcionando, bueno, ahora por el COVID no, pero está funcionando ya normalmente el turismo aquí, la gente ya está viviendo otra vez de lo que solía vivir. La isla nos ha gustado mucho, tiene de todo, playas preciosas, excursiones inolvidables, mucha oferta en restaurantes y bares y gatos muy cariñosos. Además, hemos tenido la suerte de conocerla prácticamente vacía.
Normalmente hay turismo masivo y a nuestro gusto la experiencia no hubiera sido la misma. Buenos días, estamos ya aquí listos para continuar el viaje. Próximo destino, incógnita, ni lo sabemos nosotros. Para continuar viajando con nosotros, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanilla. No te olvides de pasarte por mi Instagram @wonderlau.